Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 Ruedas. Un suscriptor me dice: oye, ¿y no te importaría hacer un vídeo acerca de cómo se pueden activar las cargas? Pues venga, vamos a ello. Es un poco complicado, pero voy a intentar resumirlo lo máximo posible con dibujitos, claro. Arrancamos. Decía que lo quiero resumir lo máximo posible porque la verdad que es un tema complicado para hacer un vídeo sin tener las cargas propiamente dichas, ¿verdad? Sin que salga pues cómo se atan, cómo se activan, ¿no? Entonces, bueno, hay vídeos muy interesantes, en páginas, páginas web de semirremolques o de las que venden productos para la activa de carga, por ejemplo, lingas y demás, cantoneras y demás. Pues ahí sale más o menos cómo lo tienes que hacer. Pero yo sé lo que me estáis pidiendo, sé lo que me pedís y voy a intentarlo con las tres cosas que normalmente se cargan. Vale, hay un montón de cargas, ¿vale? Un montonazo. Pero bueno, lo que no he tratado y me estoy acordando ahora mismo son los frigos, por ejemplo, ¿no? Que también se activa, se ata la carga. Cuidado, hay unas lingas especiales para los frigos, aparte de sus barras o tablas, que también hay tablas para los frigos, unas que son barras cuadradas. Las hay redonditas y las hay cuadradas. Entonces, bueno, pero me he dejado ahí un poco los frigos porque casi que lo más que nos interesa es pues una lona o una caja abierta. Entonces, me he hecho unos dibujitos, no lo he pintado del todo porque quiero ir pintándolo con vosotros para que me entendáis, porque no es fácil explicarlo. Y luego he hecho un pequeño apartado sobre las bobinas. Las bobinas no es que estén bobas, lo siento, un chiste malo, pero las bobinas que son muy puñeteras, a mí las odio a muerte. Y si no llevas portabobinas, pues es muy complicado. Llevando portabobinas, y si ese portabobinas va bien, pues no hay mayor problema. El problema viene cuando las transportamos en semirremolques normales. Así que venga, os voy a enseñar un poco los tres bloques que he podido hacer de 4 bloques, perdón, de cargas y demás. La distribución, porque también importa mucho la distribución. Es decir, lo que vais a ver no es que lo tengas que colocar ahí, sino que según donde esté colocado tendrás que echar alguna cincha más o menos, ¿vale? Que es a eso a lo que me refiero. Y luego, sobre todo, bobinas y las cargas que son... no me atrevo a decir paletizadas, que no van en palés, pero que van en bloques distintos, ¿vale? Por ejemplo, hay maderas que te ponen un paquete, 2 listoncitos y otro paquete encima. Esos son muy chungos. Y ahí sí que hay que atar bastante. Venga, vamos con los dibujitos que me vais a entender mucho mejor. Venga, dibujitos. Cómo molan los dibujitos, venga. Bueno, he formado 4 bloques. Estamos las cargas que son un bulto completo. Las cargas que son como palés. Y estas cargas que os decía que son paquetes, ¿no? Como que van por separado. Y lo otro que veis ahí pues son las bobinas. Os lo acerco un poco, venga. Ahí está. ¿Veis? Repetimos un poco, venga. Pues un bloque completo, 4 cosas, 4 palés. Y luego pues estos que son pues 2 bloques distintos. Y luego aquí aparte un poco he dejado las bobinas. Las que van, que se pueden mover hacia adelante o hacia atrás. Las que van de pies, que son altas. Y esta, que está tumbada también, va de pie, pero es más pequeñita, ¿vale? Pero más ancha. Hay, digamos que esta casi que ocupa más el remolque o bueno, que es como esta que va, por ejemplo, el alambrón, ¿no? O las bobinas de aluminio. Esta que va, que se puede correr hacia adelante o hacia atrás, pero en vez de que corra para adelante y hacia atrás, la tumbamos y la ponemos así de pie, ¿verdad?
Hay dos, he pintado dos, una, veis que esta es más ancha que esta, para hacer referencia con esta que estoy señalando a las de papel, las bobinas de papel, que también se llevan y suelen medir 2 metros. A ver, hay distintas medidas, pero sí que es cierto que miden 2 metros, 2 metros y algo, y son difíciles. Vamos a dejarlo ahí. Así que bueno, decía sobre la distribución. Vamos a ver lo de la distribución. Y según cómo lo tengas, pues tendrás que echar más o menos cinchas. Vamos con los bloques completos. Con los bloques... Jolín, cómo me atasco hoy, de verdad. Los bloques completos. Venga, vamos allá, mira. Están aquí, estos bloques completos. He pintado dos. Para, bueno, ponerlo ahí. Y lo he colocado ahí a propósito. Aquí veis una vista lateral y esta es la vista desde arriba. Normalmente las cargas van pegadas unas a otras. Eso pues facilita mucho el que no se muevan y no tengas que echar una cincha, que ahora os lo voy a pintar ahí. Por otro lado, lo he querido colocar así para que veáis que no está en la punta del remolque. Mira, voy a pintar aquí lo que es el testero del remolque. Vale. Mira, lo voy a pintar entero, venga. Vea. Y este que estamos, pues venga, pues también. Vamos a pintarlo entero. Y bueno, este de aquí pues no haría falta porque... Venga, voy a hacer una rayita. Ahí, venga. Tenía que haberlo pintado antes, ya lo siento, ¿eh? Este no me gusta porque lo quería dejar de otra forma, pero bueno. Venga, ahí veis el lateral y la vista cenital desde arriba. Bueno, ¿qué pasa con estas cinchas? Voy a coger, no sé si coger el azul o coger el rojo. Venga, vamos a coger el rojo. ¿Qué pasa con este tipo de cargas? ¿Qué deberíamos hacer aquí, verdad? Bueno, son bloques grandes. Están casi hasta arriba, hasta el techo. Eso también depende mucho si va hasta arriba del techo o no va hasta arriba. Es decir, o va hasta atrás o no. Por ejemplo, este, aquí he pintado el techo, pero no lo tenía que haber pintado. Pero imaginaos que el techo va a ras de la carga, entonces ahí pues poco vas a hacer, ¿vale? Y que son paletizados o son jaulas de automoción también, que las jaulas de automoción pues van normalmente hasta arriba, pero bueno. Y estas de aquí, que también hay veces que van hasta arriba, pero estas sí hay que atarlas, sí o sí. Bueno, vamos con esta, venga. Unos bloques enteros, ¿qué haríamos aquí? Pues, como estáis viendo, vuelvo a repetir. A ver, que centre esto. Disculpad un poco, me quedo sin espacio. Pues lo he colocado así en el remolque. ¿Qué cincha le echaríamos? Hombre, depende de la longitud de la carga. Depende un poco también del peso. Si se puede o no se puede, porque hay mercancías que, ojo, que no se pueden atar por su naturaleza. Pero venga, vamos a suponer que todo lo que vamos a ver ahora se puede atar. En los remolques, cada 70 centímetros, quizás un poquito menos, hay un ganchito. La teoría dice que se tienen que utilizar. Es decir, si tu carga te ocupa 4 ganchos, pues deberíamos echar 4 ganchos. Esto es un poco relativo porque no es así tampoco. Es decir, hay muchas cargas que con 2 cinchas por bloque, por ejemplo, pues te valen. Si el bloque es muy largo, pues le echas 3. Si es más largo, le echas 4. Pero bueno, vamos con estas. ¿Qué es lo que yo haría con este tipo de cargas? Bueno, pues obviamente vamos a coger y vamos a echar una cincha aquí adelante y otra cincha aquí atrás. Una cincha aquí adelante y otra cincha aquí atrás. ¿Que es muy largo? Pues le ponemos 3. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde van a mirar las carracas, ¿no? Con lo que apretamos. Parece una tontería, pero hay que tener en cuenta hacia dónde miran. Normalmente, cuando es este tipo de cargas,
pues tampoco difiere mucho de dónde pongas mirando las carracas. Pero en las cargas que vamos a ver después, sí es muy importante para dónde tiran las carracas, para dónde tira la cincha, porque la cincha te va a empujar hacia donde está el tensor, donde está la carraca. Por tanto, ese empuje lo tienes que contrarrestar con otra que esté empujando al lado contrario, ¿verdad? Tenéis un vídeo de cómo se colocan las eslingas en el canal y ahí lo explico muy bien, que las tiro por el techo, y ahí digo que unas empujan hacia un lado y otras en otro, porque llevo madera y una debe empujar hacia un lado y la otra debe empujar hacia otro. ¿Vamos con ello? Pues decíamos que aquí, yo qué sé, si la mercancía es muy larga, pues le podemos poner 3. Por eso te digo, este tema es bastante complicado porque depende de la mercancía. Claro, yo no estoy delante para saber qué mercancía vas a llevar. Incluso sabiéndola, digo, bueno, pues yo la ato así o no la ato así, cuánto pesa, en fin, qué altura lleva, también es muy importante, todo influye. Bueno, lo vamos a pintar aquí arriba, ¿no? La vista desde arriba, pues iría una por aquí, otra por aquí, yo sé que esto es un poco enredo, y otra por aquí, y otra por aquí, y otra por aquí, y otra por aquí. Vale, vamos a centrarnos aquí atrás. Aquí atrás. Vamos a suponer que en el bloque este de aquí adelante le vamos a poner 2. Vamos a suponerlo. Voy a quitar un poquito de zoom. Se ha nublado el día y yo creo que me está haciendo polvo la luz. Voy a ver si soy capaz de darle un poquito de brillo. Ahí, a ver si soy capaz. Bueno, vamos a suponer que en esta de adelante le vamos a poner 2. Yo siempre, si es muy larga, le pongo 3. Y sobre todo, si no va pegada al testero, que ahora lo vamos a ver. Pero me voy a centrar en las que van aquí, encima del eje. La mercancía que va encima del eje y la mercancía que va encima de la quinta rueda. Esos dos puntos son muy importantes. Y lo vamos a ver luego con la carga fraccionada, ¿no? La que va en bloques. Bien, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo. Venga, lo voy a pintar con otro colorcito. El remolque aquí bota más hacia arriba y hacia abajo, y aquí tiene más fuerza lateral. En la quinta rueda tiene más fuerza lateral y aquí atrás bota más. Además, aquí atrás de botar más hacia arriba y hacia abajo, también tiene, lo voy a hacer así en curva, este movimiento, que es una oscilación que hay lateral aparte del sub y baja. Bien, estos movimientos hay que tenerlos en cuenta. Aquí adelante, aquí está la tractora, aquí adelante el remolque se va a inclinar. Este es el remolque, al coger una rotonda se va a inclinar y por tanto lo que carguemos aquí adelante, hasta las patas aproximadamente, debe ir bien cinchado. Es decir, te puedes permitir el lujo de tirarle más cinchas aquí adelante, en el medio alguna menos y atrás más cinchas también. Precisamente por este tipo de movimientos. Va a subir y a bajar y además va a tener esa oscilación, que parece que se nos va el culo, se nos va el remolque de atrás. Vale, vamos con ello. Vamos con lo de las carracas. Obviamente, si hay que poner cantoneras, pues se ponen cantoneras. Esas pequeñas escuadras las hay de cartón, de plástico, en fin, lo que te pida el cliente o lo que te ordene tu empresa. O tú, si eres autónomo, lo que te consideres tu sentido común. Bueno, ¿cómo se amarraría esto? Bueno, pues normalmente decía que como es un bloque compacto, pues con que estén todas las carracas al mismo lado, pues no va a ningún sitio. Normalmente no pasa nada. Y en ciertas cargas fraccionadas como esta, de bloques, según la tipología de mercancía, la paletización de la mercancía, pues tampoco pasa nada. Porque pongas las carracas todas del mismo lado, ¿vale? Pero ¿cómo se hace bien?
Bueno, pues se hace bien poniendo una carraca aquí, otra al otro lado, la voy a marcar aquí arriba, como que está al otro lado, y otra aquí. Y seguimos. Otro bloque, como tú quieras, que lo quieres pasar al otro lado, pues al otro lado. Pero como son dos bloques diferentes, pues venga, otra aquí, otra al otro lado, otra aquí. Desde arriba, pues una carraca aquí, otra carraca aquí, otra carraca aquí, otra carraca aquí, otra carraca aquí y otra carraca aquí. Espero que lo esté haciendo bien, ¿eh? Que lo veáis bien, porque encima me he quedado sin luz, de verdad. Jolín, se ha puesto aquí tela. Esto es la manera correcta de hacerlo. Con sus cantoneras, tal. Pero me voy a centrar en esto de aquí también, ¿eh? Y con esto voy a coger otro colorcito. Voy a coger otro colorcito que no sé cuál coger. El violeta, no sé qué se... no sé cómo se verá el violeta. A ver, voy a hacer una prueba, ¿eh? Disculpad un segundo. Venga, sí, el violeta. Yo creo que se ve bien. Bueno, ¿qué pasa aquí, en esta parte de aquí? Bueno, si tienes suficientes cinchas y es un material que no resbala entre sí, por ejemplo, que tenga gomas, las típicas faldillas que se tiran en los remolques, pues con poner las cinchas así, pues sería suficiente. Pero vamos a suponer que es un material que dice, oye, quizás en una frenada esto se me vaya para adelante. No, por el peso. ¿Qué es lo conveniente? Pues lo conveniente, y es muy difícil porque al estar una persona solo es muy difícil, es abrazar desde la parte de adelante una cinta así. ¿Vale? Lo voy a pintar aquí abajo, que sería más o menos hacer así y hacer así. Por eso digo, lo voy a pintar con vosotros. Ponemos la carraca, venga. Esto es lo suyo. Y esta maniobra es muy difícil porque con una persona solo, pues oye, si la mercancía te ocupa todo el remolque completo, pues es muy difícil. Tienes que engancharlo, tienes que venir por aquí, tienes que bajarte, tienes que... Y a ver cómo sujetas la cincha aquí arriba. Voy a hacer zoom. A ver cómo sujetas la cincha aquí arriba, en la esquina de la mercancía, que no se te caiga, en fin. Es complicado, pero es lo suyo. Voy a bajar un poco la ventana porque... A ver, disculpa un segundo, que encima está lloviendo. Ah, que me mojo. Es lo suyo, porque es lo suyo, dejarlo así. Para atrás se va a ir, es muy difícil que se vaya para atrás. Lo peor y lo más peligroso son las frenadas. Una frenada de emergencia y todo esto va para adelante. Entonces lo suyo es echarle una así. Un viento, que se dice en construcción, vamos a echarle un viento. Pues una así. Es difícil colocarla, pero sí. Hay unas especies de cantoneras. A ver, voy a quitar zoom y me voy a ir aquí al dibujito de arriba. Y ahora doy zoom. Ahí. Estos bloques, estamos hablando de estos bloques. Hay una especie de cantoneras, digamos que cuelgan así. ¿Vale? Y ahora lo pinto en rojo. La cincha. Y la cincha, digamos que la pasas así, tiqui, 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 y luego ya la puedes tirar al remolque. Que es, no sé si se ve bien, a ver, así. La puedes tirar al remolque. O sea, que puedes hacer esto de aquí abajo. Vuelvo para acá. Ahí está. Puedes hacer esto. Con esas cantoneras que he dicho, las pones aquí arriba. Ahí. Son difíciles de encontrar y casi nadie las tiene. Pero bueno, que sepáis que existen.
No sé qué más contaros de este tipo de amarre, porque es que esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Hacia atrás se puede ir, ya repito que es muy difícil. Que vosotros estáis más seguros hacia atrás, echándole otro viento dirección norte, pues vale. Venga, vamos con las cargas enteras. O sea, perdón, enteras las acabamos de ver. Las que van como paletizadas, estas de aquí, ¿no? Paletizadas o jaulas, que hay jaulas que van así. Vamos a ver este tipo de cargas. Este tipo de cargas, pues hay veces que se puede atar y otras veces que no se puede atar. La pregunta que se os puede venir a la mente: oye, en este tipo de cargas, aunque no vayan hasta atrás, yo lo he pintado hasta atrás, ¿vale? ¿Las carracas también tienen que ir cruzadas? Pues no, no es necesario. En este tipo de cargas no es necesario. Lo que sí recomiendo, lo vamos a ver, es, por lo menos al último, si se puede, echarle un viento. A ver, que lo haga bien. Me quedo sin mesa, ¿eh? Vale. ¿Es necesario, si va hasta atrás del to y hasta arriba del to, atar? Pues no, no es necesario. ¿Es aconsejable? Por supuesto. Pero hay mercancías que, si va completo el camión, va en un bloque, aunque sean palés, pero va en un bloque, como este que acabamos de ver, pero todo junto, ¿vale? Pues ya lo siento por el vale. De verdad. Me lo estoy intentando quitar del medio, pero no soy capaz. Bueno, si va en un bloque, si se considera un bloque, es decir, no hay huecos entre la mercancía, no es necesario atar. Si eso no ha cambiado, hasta lo que yo sé, no es necesario atar. Bien, si hay algún hueco, pues donde haya ese hueco, pues tiraremos vientos en diagonal, o para un lado, o para otro, o verticales, para que ese último paquete haga de tope. Bien para adelante, aquí, bueno, aquí le he pintado que está en el testero, está delante del todo, o bien para atrás, que no se muevan, ¿vale? Mi consejo, siempre, si se puede, repito, si se puede, es al último tirarle una. Al último tirarle una carraquita, independientemente de donde vaya la carraca. Si va a un lado, si va a otro, eso por donde hayáis abierto. ¿Por qué? Volvemos a lo que estáis viendo aquí a vuestra izquierda. Aquí. Porque la parte de atrás del remolque brinca y oscila. Entonces, el último puede que nunca va a llegar a la puerta. Bueno, a ver, sí va a llegar a la puerta. Hay mercancías que llegan justito hasta la puerta, pero siempre te dejan un huequecito. Ese huequecito que te va a dejar con las oscilaciones se hace para acá. Este se hace para acá. Este se hace para acá. Este se hace para acá. Y al final llevas la mercancía suelta. Entonces lo suyo es que una vez que esté bien aprisionado todo, le eches una vertical, o si quieres, no sé cuál coger. Venga, voy a coger de nuevo el violeta. Venga, voy a pillar el violeta. O si quieres, hay muchos que entre palé y palé, lo hago aquí, entre palé y palé puedes meter una cincha, ¿no? Pues si queréis, lo que podéis hacer es, amarrando la parte de abajo del palé de arriba, pues tirarle un viento ahí, ¿vale? Ese viento, pues digamos que va a ir así y va a tirar hacia adelante este viento, esta cincha, esta eslinga, y va a hacer que este último no se menee y por tanto conserve ese bloque que decíamos antes. Es mi consejo. O sea,
por regla general, pues oye, no se suele hacer si hace un bloque completo. Si, repito, entre medias pues hay algún huequecito, pues sí, habrá que tirarle. Imaginaos que por cualquier motivo, mira, lo voy a pintar aquí de negro, aquí voy a hacer así, y ahí hay un hueco, pues ¿qué debemos hacer? Pues amarrar esta y amarrar esta, las dos, porque si no se nos va a ir y se nos va a mover todo. Cuando normalmente hay un hueco, lo suyo ya es amarrarlo todo, es lo suyo, pero salvando un poco las distancias se puede amarrar la de los extremos. De igual forma podemos tirarle lo que estoy llamando mal llamado vientos, pero para que nos entendamos, pues un viento así, ¿verdad? Y otro viento así, lo cruzamos. Vamos a pintarlo de nuevo en la vista cenital. Aquí hay un hueco. Voy a pintar los vientos. Pues ¿qué hacemos? Pues tiramos un viento así para que siga apretando para allá. Y aquí que va a apretar para atrás, que va a contrarrestar con este. ¿Lo veis? Por eso decía, tengo que ir pintando con vosotros para no liarme y no liaros a vosotros. Lo estáis viendo, ¿verdad? Estos son consejos que os puedo dar. Lo que yo haría. Lo que yo haría. Esto, repito, es por si entre los palés puedes meter la cincha por dentro del palé. Perdón, que es que estoy viendo a través del móvil. Y cogiendo el palé, lo aprietas. Apretarías hacia abajo. O en el viento apretarías en diagonal. Teóricamente, lo que está encima del palé de madera no se tiene que mover porque está paletizado, está flejado, está, bueno, un sinfín de cosas. No sé qué más de este tipo de mercancía. Si me dejo algo, me lo preguntáis en los comentarios, ¿vale? A ver, que este vídeo para mí está siendo un auténtico reto porque me tengo que acordar de muchas cosas y lo quiero explicar de una forma muy, muy, muy sencilla para que lo entendáis y no hacerme la picha un lío. Bueno, vamos con este otro. Este tipo de mercancía, que la hay mucho, que es un estilo al palé, ¿de acuerdo? Que puede ser paletizado también, pero bueno. Sobre todo, perdón, que acabo de darle al brillo sin querer. Sobre todo, me he pasado con el brillo. A ver, ahí, vale. Bueno. A ver, ahí, venga. Sobre todo, maderas. Maderas, planchas de metal. Cosas que suelen además tener un huequecito entre ambas bastante grande, incluso hasta de 4 dedos. O sea, eso en un paquete es mucho. ¿Cómo se atan estas cosas? Pues también depende si... Vámonos para acá. Vamos a subir el cuaderno un poquito. Depende si... Y vamos a hacer así. Las mercancías, aquí lo tenemos, van pegadas unas con otras. O yo lo he puesto separado porque si va pegado uno con otro, como hemos visto aquí, no hay mayor problema. Porque se van a contrarrestar unas con otras. No se van a pegar unas con otras y el que la trasera se vaya hacia adelante va a ser imposible porque está primero la primera, ¿verdad? Y luego, si está pegada al testero o no. Normalmente se pega todo al testero. Pero he querido pintar esto precisamente porque hay veces que vamos a cargar y nos dicen, bueno, quítame las tablas pero no toques los pilares.
y nos cargan entre pilares. ¿Qué supone eso? Pues que la mercancía, aparte de ser paquetes, está dividida, no está pegada. Esto es un riesgo. Aquí, ¿lo veis? Que os lo he pintado para ahora tiraros las cinchas aquí también. Pero yo creo que con este dibujito lo vais a entender. Bueno, ¿cómo se ata esto? Pues mira, muy importante. Esto sí que es muy importante y es que sí debemos intentar que bailen las carracas. Es decir, una a la derecha, una a la izquierda. Una a la derecha, una a la izquierda. Repito, depende de la naturaleza de la mercancía. Hay mercancías de este tipo que con echar las cinchas a un solo lado te vale. ¿Te vale? Hay otras que no. ¿Cuáles son las que no? Las que no son rígidas. Es decir, por ejemplo, hay bloques de madera o paquetes de madera que incluso tú tensas la cincha y digamos que doblas el paquete de madera, lo aprietas hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, el contrachapado, estas pequeñas láminas que se llevan a los aserraderos o a las fábricas de contrachapados, nunca mejor dicho. Esos tienen, se llama chapa. Se llama chapa y tiene otro nombre. Si os acordáis alguno me lo decís, que trabajéis con madera. Estas láminas pequeñitas, muy finitas, se hacen de chopo, de pino, tal, que luego se presionan todas y se hace el aglomerado. Venga, dejadlo en los comentarios. Ese tipo de mercancías, pues sí es conveniente y casi que es obligatorio, si el que te va a cargar te lo va a decir, que las carracas se intercalen, como hemos visto aquí. Acordaos de esto, los movimientos del remolque. Acordaos que es muy importante. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este tipo de mercancía? Pues obviamente donde están los tacos no vamos a poner nada. Pero según la mercancía, pues vamos a poner 2, por ejemplo, en el paquete de abajo y 2 o 3 en el paquete de arriba. Estas las tenía que haber hecho en discontinua. Aquí lo estáis viendo y aquí en este otro, este donde está la flechita, ahora os lo enseño mejor, ¿vale? ¿Por qué el de abajo 2 y el de arriba 3? Sentido común, ¿no? Arriba el punto de equilibrio se ha subido bastante y tiene más peligro de caída. El de abajo está sentado, el punto de equilibrio de ese paquete está abajo. Con 2 sería suficiente. Venga, alguno me preguntaríais, oye, ¿le tiramos algún viento hacia atrás a este tipo de paquetes? Son muy difíciles de tirar vientos a este tipo de paquetes. Muy difíciles. ¿Qué es lo que se hace en muchas ocasiones según el paquete? Os lo pinto aquí abajo. Y con el violeta. Se tira una cincha en el suelo. Sobre todo cuando no está en el testero, ¿eh? Sobre todo cuando no está en el testero. Se tira un par de cinchas en el suelo. Y se abraza. Una vez que te cargan los dos paquetes, se abraza por aquí. Ahí está la carraca o aquí atrás. ¿Vale? Voy a pintar esto, ya lo sé. No sé si me estoy explicando. Tiras la cincha por el suelo, te ponen el primer paquete, te ponen el segundo paquete y con las que hay en el suelo lo abrazas. También el hierro, normalmente hay hierro que se monta así, que se ata así. Te piden que tires 2 cinchas, te ponen un paquete, atas el paquete de abajo con las cinchas que tú creas oportuna o te diga el cargador. Luego te ponen el paquete de arriba, lo atas verticalmente y luego ya lo cierras el paquete con esta que acabamos de pintar aquí de color violeta muy bonito. Espero no liaros, Espero no liaros y que por lo menos os esté gustando el vídeo. Venga, voy a pintar aquí atrás. Venga, vamos a hacer de nuevo, lo voy a repetir.
Muy importante, mirad. Bloques. ¿Haría falta, por ejemplo, que a este de aquí arriba le echáramos 3? Es una buena pregunta. Se lo puedes echar perfectamente, sobre todo si el cargador te dice échale 3. Pero, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Os acordáis de los movimientos, verdad? ¿Por qué he puesto yo 2 y 3 arriba? Aparte del punto de equilibrio. Porque estamos adelante. Estamos con esta oscilación y el punto, se pueden mover las cargas. Como se te caiga el de arriba, estás chungo. Pero en la parte central del vehículo, los movimientos, esperad un momento, aquí en la parte central del vehículo, los movimientos son más neutrales, no son tan bruscos, no tienen tantas oscilaciones. Por tanto, en muchas ocasiones te puedes permitir de igual forma poner 2 cinchas al de abajo y 2 cinchas al de arriba. Bien, y casándolas. Si una está aquí, otra está aquí, el de abajo, pues el de abajo siguiente al otro lado y el de arriba siguiente al otro lado. Lo pongo aquí abajo, aquí, verás. Este es el de arriba, con la carraca a este lado. Este es el de abajo, discontinuo, con la carraca a este lado. Este es el de abajo, con la carraca a este lado. Este es el de arriba, con la carraca a este lado. ¿Me seguís, verdad? ¿Me estáis siguiendo? Ahí estaría bien, pues con 4 cinchas lo podríamos preparar. Vamos con la parte de atrás. Nos acordamos de las oscilaciones. He hecho un poco... Nos acordamos de las oscilaciones. Bueno, pues se ataría como el primero. Vamos a tirarle una carraca al de abajo, 2 carracas al de abajo y 3 al de arriba. Lo pinto aquí abajo. Este es el de arriba, carraca a un lado. Este es el de abajo, carraca a un lado. Este es el de arriba, carraca al lado contrario. El de arriba siempre con el de arriba. Este es el de abajo, al contrario del de abajo. Este es el de arriba, al contrario del de arriba. ¿Veis? Me estáis siguiendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo despacito. Hombre, a ver, esto es un vídeo. Podéis darle para atrás y volverlo a ver. ¿Por qué aquí sí le meto otra vez 3? Repito, las oscilaciones. ¿Bien? Lo tenía aquí en grande, pero yo creo que con los pequeñitos está quedando genial, ¿verdad? Pero bueno, venga, los vamos a pintar. Una carraca vendría aquí. Y la otra vendría, y lo pongo en discontinua, al otro lado. Yo sé que esto es una carraca. Y el otro, pues aquí. Y discontinua la otra carraca al otro lado. ¿Que le queremos poner otra en el centro? Pues le pondríamos otra en el centro. Aquí, así, que quede bonito, venga. Cantoneras. Si son necesarias las cantoneras, pues se le pone cantoneras, ni más ni menos. Que tampoco hay mercancías que te permite ponerlo sin cantonera. Lo suyo es llevar cantoneras, pero en muchas compañías, según las cargas o los trabajos que hagas, pues llevas o no llevas. O llevas y se te agota en la primera carga, que eso también es muy importante. Venga, vamos con una que os puede interesar y seguro que os interesa mucho.
las bobinas. Vamos con ello. Vamos con las bobinas. He tenido que parar un poquito porque estoy subiendo uno de los vídeos y quería comprobarlo. Y para coger aire, que llevo media hora cascando como un puñetero loro. Vamos con las bobinas. ¿Cómo odio las bobinas? Bueno, aquí os he pintado. Lo habéis visto antes. Una que puede rodar hacia adelante o hacia atrás. Y otras que son de pies. Estas dos son de pies. Y aquí abajo las tenemos. Vamos a ver cómo se atan estas cosas. ¿Vale? Vale, lo siento por el vale. Las bobinas, he cogido el bote también este de ambientador. Por cierto, este ambientador huele bastante bien, ¿eh? No quiero hacer publicidad del Mercadona. Pero huele el medianoche este azul, huele muy bien. Fue con el que, lo voy a echar, intoxiqué a la araña esa que visteis en un short. Ah, que no habéis visto la araña en un short. Buscad a dormir tranquilos. Y pedazo de araña se me metió aquí en el camión. Si me pica, me convierto yo en Spider-Man. O Spider-Man. Venga, vamos con ello. Vamos con ello. Un poquito de zoom, venga. Un poquito de zoom. Ahí, para que veáis esto un poquito en condiciones. Bien. Una bobina... Voy a coger el rojo. Voy a tomar por culo. En riguroso diferido, habéis visto cómo se me ha caído el teléfono hacia adelante. Bueno. Decía. ¿Veis el semirremolque? Una que está lateral y estas dos que están de pies. Pueden ser de metal, pueden ser de papel, en fin. He dejado sin contar, por ejemplo, las balas de papel, las balas de plástico, las porquerías esas, porque bueno, eso al final son como bloques, como lo que hemos visto anteriormente, entonces más o menos, y que tampoco se suelen atar, no te suelen atar eso. Pero venga, vamos con las bobinas. Estas que van longitudinalmente, que además veis que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego encima 1, 2, 3, 4, 5, 6 casadas, ¿no? Bueno, ¿cómo se normalmente, cómo se ata esto? Venga, pues un poquito de zoom, a ver que coloque bien el teléfono, un poquito más de zoom. Pues esto normalmente se coge y se tira una cincha así y la otra así. Una para adelante y otra para atrás. Y ya está. Así se atan. Fácil, ¿no? Una para adelante y otra para atrás. Se contrarrestan. Contrarresta. Algunos me podéis preguntar, oye, ¿y por encima no ponemos ninguna? Así. Por encima. Mira, os lo voy a pintar aquí abajo. Esto que acabo de pintar aquí arriba. Contrarrestamos así. Contrarrestamos así. ¿Vale? Venga, aquí una carraca y aquí la otra. Aunque también debería estar en el otro lado. Pero bueno, vamos a ponerlas así. Por facilidad para descargar. ¿No? Si el viaje ya es muy largo, pues os recomiendo que las crucéis. Si el viaje es cerquita, pues. Y esta, que son las dos, Esta que se puede ir hacia adelante. ¿Le ponemos alguna por encima? El problema de poner a estas algo por encima es que la cincha no va a hacer su trabajo bien. El ponerle una por aquí encima puede ser que se te resbale para un lado o se te resbale para otro y al final pues quede la cincha pues tirada por el suelo sin hacer nada. Así que normalmente se ata así, para adelante y para atrás y para adelante, me da igual. Vamos a pasar con una de pie alta. Aquí tenemos la vista lateral y aquí la cenital desde arriba. Tengo pintadas unas bobinas más grandes, pero si con esto lo veis bien, pues genial. No obstante, lo haré. Bueno, estas, cuando trasladamos bobinas de papel, estas son muy puñeteras. Muy puñeteras. Normalmente, mira, os lo voy a pintar aquí abajo. Normalmente. Dame un segundo, ¿vale? Ahora vuelvo. Ya volví. Perdonad por lo que vais a ver a continuación porque me ha quedado
un poco churro, pero os quería explicar, perdón, cómo las bobinas de papel que están aquí, estas, que son normalmente las que se cargan, que son más altas, se suelen cargar en los remolques. Se suelen cargar de la siguiente forma. Mirad, a ver, voy a quitar también un poquito de zoom. Ahí, aquí está. Normalmente te suelen cargar así, pegaditas unas con otras, ¿eh? Una así, otra así, una así, otra así, una así, así. En cruz, ¿no? O en Z, en zigzag. Así es como se suelen cargar. Hay veces que se cargan todas en línea. No pasa nada. Se cargan así en línea. Todas pegaditas, 1, 2, 3, pegadas unas con otras. Se cargan. Genial. Pero que sepáis que también se suelen cargar así. Y esto es un auténtico coñazo cuando tienes que atar, porque tienes que ir pasando de un lado a otro del remolque, pues malamente, porque normalmente ocupan todo el ancho del remolque. O sea, es un poco coñazo. Pero bueno, vamos con el tema, venga. ¿Cómo se ataba esto? A ver, que al final se me cae el móvil. La voy a liar, pero bien. Se me cae, pero para afuera. Estas, pues normalmente lo que yo suelo hacer es tirarle una cincha. Porque si le tiras dos, a ver, le puedes tirar dos si las cruzas. Ahora abajo os lo enseño. Pero normalmente con una cincha vale. Le puedes tirar dos. Le puedes tirar dos si no te coinciden los amarres. Voy a dar un poquito de zoom, disculpad. Los amarres del remolque, si no te coinciden, y digamos que el amarre lo tienes aquí y el otro amarre lo tienes aquí, pues lo que puedes hacer es tirarla en cruz. Tirarle dos y la tiras en cruz. Lo vamos a ver desde arriba. Que está aquí, esta es la de arriba. Puedes tirarle una así, con la carraca, o cruzarla así y así, si no te coinciden los amarres. No queda otra. ¿Cuántas le sueles poner? Hombre, depende de tu manera de conducción. Lo más seguro es meterle dos en cruz. Le metes dos en cruz y por regla general no se te debería mover. Pero repito que es muy complicado este tipo de mercancías, las odio, sobre todo cuando vienen así. Porque aquí te puede coincidir muy bien el amarre en el remolque, pero en esta ya no. Y en esta dice, bueno, pues ahora la tengo que tirar aquí, que hay otro amarre, la tengo que tirar así. Como estáis viendo, no coge por el centro, me obligo a tirar otra que vaya aquí. ¿Lo veis? Porque tampoco coge con el centro. O sea, es un poco tocanarices. Otras opciones es no utilizar los asideros del propio remolque y amarrarlo por el chasis, por fuera. Tienes que abrir los dos laterales, pasar la cincha por la parte de abajo y amarrarlo así. Pero es un poco coñazo. Es un poco coñazo, pero tenéis que saber que este tipo de mercancía, sobre todo las bobinas de papel, que son altas, porque las bajitas al final las controlas pues muy bien. Lo vamos a ver a continuación. Lo atas bien, no tienes que problemas. Estas altas al final, entre que te tienes que subir en algún lado para pasar la cincha bien y demás, pues son un poco tocanarices. Son un poco tocanarices. Entonces, lo suyo es, pues, la que no te coincida así. Si no quieres tirar en X, pues coges y pasas la cincha al chasis del remolque. Una cosa muy importante y que aquí he hecho mal. Bueno, aquí lo he hecho bien, perdón. O lo he hecho mal, espérate. Tita. Vale. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Mira, me lo dejáis en los comentarios. He puesto la eslinga, o sea, la carraca ahí. Por obviedad. Porque ahí es el hueco más grande y voy a estar yo apretando.
¿vale? Porque aquí me podíais preguntar, oye, ¿influye si la carraca va para un lado o va para otro? Sí y no. Sí y no, porque al final van todas pegadas unas con otras. Entonces, la teoría dice que tú la carraca que empuje hacia el lado donde está pegado al remolque. Porque si empuja hacia el lado que hay hueco, pues se te puede caer. Es muy difícil que se caiga porque están pegando unas con otras. Entonces es muy difícil que se te caiga. Entonces, bueno, repito, si no te coinciden, pues al chasis. Y estas sí que sí son todas. Son todas las que lleves. Todas, todas, todas. Porque se mueven mucho. Mucho. Las de papel. Vamos con una de metal. O de papel pequeña. ¿Cómo hemos dicho que se ataban si van longitudinalmente? Pues una hacia adelante y otra hacia atrás. Bueno, pues si va tumbada, o sea, va tumbada, va, en vez de ir, espérate que lo hago así, con el bote, lo vamos a entender perfectamente. A ver, tenemos el bote. Si en vez de ir así, que rueda, pues va de pie, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que hemos visto con las de papel, pues lo vamos a hacer un poco como está aquí, como esta de papel en cruz, ¿verdad? Estas, según también donde vayan colocadas, si van adelante, o por lo menos la primera de adelante, yo que sí la aconsejo, es que le echéis un viento. Es decir, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo esta la suelo hacer así. Alguno me va a decir, ¿te has pasado? Las cruzo. Una aquí, otra aquí. 2 carracas. Y otra se la meto aquí. 3 carracas. ¿Vale? Una en el centro. Y en X. Alguno me dirá, ¿te has pasado 3 pueblos? Prefiero pasarme, porque son muy condenadas las bobinas. Así es como yo las ato. Una X y luego una al centro, 3. Luego cada uno que sea responsable de lo que hace, ¿no? Repito, es que las bobinas son muy, muy, muy puñeteras. Lo vamos a hacer en grande para que lo veáis bien. Aquí tenemos pues unas bobinas de pie. Bueno, esta es otra. A ver, me voy a centrar aquí. Lateral, la que hemos visto que corre hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Que hace así. No, digamos, lo estamos viendo así y esto se va para adelante y para atrás. Es repetir un poco lo que ya acabamos de ver. Pues que se amarra así. Venga, la carraca y la carraca. Poco hay que ver de esto, ¿verdad? Desde arriba, pues según lo grande que sea, perdón, que me añurgo, si es de metal, si es de papel, pues yo particularmente hago así. Carraca, carraca, carraca. Si son de papel, lo hemos visto un poco anteriormente. Podemos hacer eso o podemos buscar. Esto se supone que es el remolque, ¿no? De pie me refiero, pues eso. Así. De pie. Esto es tumbado. Esta de aquí. Y esta de aquí de pie, cenital, desde arriba, como si lo estuviéramos viendo así desde arriba, pues está así, de pie. ¿Verdad? Qué bien me viene el ambientador. Y esto es lo que hemos visto con las de papel también. Es decir, puedes buscar un hueco, o sea, amarrarlo al chasis y ya está, si no te coincide. O echarlas en X.
Voy a pintaros rápidamente los vivacs para que entendáis cómo los suelo atar yo. Dame un segundín de nada. Bueno, aquí os he pintado unos vivacs muy rápido, y os explico lo que estáis viendo, aparte de un dibujo desastroso. Pues estáis viendo unos pequeños vivacs. Aquí podemos cargar áridos, podemos cargar zanahorias, patatas, no lo sé, X. Y he dejado el techo abierto, podía estar cerrado, pero así no hago más rayas. Estas curvitas que veis aquí, digamos que son las orejas de donde cogen los vivacs. Sabéis que un vivac, una bolsa grande, pues bueno, tiene una especie de orejas y por ahí meten el torito y te lo suben al camión, ¿verdad? Bueno, estos son muy puñeteros también, yo los odio a muerte. ¿Cómo ato yo esto? Muy sencillo. Vamos a recordar las oscilaciones, ¿verdad? Que tienen los remolques. Y aquí, digamos que también la tienen así, aquí adelante, ¿verdad? Esto de aquí adelante es que se oscila así, según está plano, así. Y esto de aquí atrás es que culea, digamos que hace la culebrilla, ¿verdad? Son dos movimientos distintos, lo que pasa que, bueno, ya os lo he explicado. Y la otra es que sube y baja. La suspensión, propiamente dicha, el culebreo así, esa oscilación, y aquí el que se inclina. Seguramente habéis ido detrás de algún camión en una rotonda y habéis visto que la parte de adelante parece que se va a volcar. Pues es eso. Esto es para los que no estáis conduciendo. Bueno, ¿cómo suelo yo atar esto? Pues las 3 o las 4, según el vivac que sea, que están galante, las suelo atar hacia abajo. Suelen coincidir, ¿vale? Si no coinciden, ¿qué es lo que hago? Pues que tiro, digamos, vientos, ¿no? Que no son verticales. Bueno, a ver, normalmente si no coinciden los asideros del remolque, igual que en la bobina, busco pues el chasis, ¿verdad? Pero normalmente las 3 primeras que están en la quinta rueda y esa zona, pues las suelo amarrar sí o sí. ¿Qué viene luego? ¿Qué suelo hacer? Pues muy sencillo. Suelo tirar vientos. Por ejemplo, hemos dicho que en la zona central del remolque, ¿verdad? En la zona central del remolque se mueven menos las mercancías, ¿verdad? Pues ¿qué suele hacer? Pues a lo mejor en estas 3 tiro una cincha así que apriete hacia adelante. Normalmente queda así. La primera tira hacia allá, esta queda cubierta, un poquito menos, pero no se suele mover. Entre otras cosas porque estás apretando para allá y aquí tienes otra que también tienes amarrada. Luego viene la parte trasera del todo. La parte trasera, sí, lo apuras hasta atrás o no, pero aquí sí que lo suelo atar. Y diréis, bueno, pues entonces me gasto un montón de cinchas. Pues sí, con los vivacs se gasta uno un montón de cinchas. En algunas ocasiones, aparte no, si no le quieres meter vertical, lo que puedes hacer es esto: meterle vientos así. Por ejemplo, 1, 2, 3. Aquí no, porque es que aquí no lo quiero yo pintar, pero bueno, 1, 2, 3 y tiro para atrás. 1, 2, 3 y tiro para atrás. Este no me gusta si está encima de los ejes, pero también se puede hacer. ¿Y por qué tiro para atrás? Porque lo que interesa, estos vivacs tienen una cosa, que es que se caen de nada, se van recalcando
poco a poco con el material y al final acaban cayendo. Al de atrás del todo, aparte de la cincha, ¿le pongo algo más? Pues bueno, sí le ponía, cuando yo tenía mi camión, la típica tabla, esa extensible, aquí detrás. Aparte de la cincha. Las carracas, que se me olvidan las carracas, venga. Espero que me estéis siguiendo. La tabla, esa típica tabla. A ver si me sale. Con estas orejas así. Esto va a las tablas laterales del remolque. Aprietas esto hacia abajo. Esto se mueve hacia allá. Esto se mueve hacia allá. Y digamos que agarra la tabla. Pues esa tabla va aquí atrás. Y aparte de la cincha, pues impide que se caiga hacia atrás la mercancía, el bivac. Se me iba a olvidar el bivac. Bueno, así lo suelo amarrar yo. A no ser que el cliente me diga, no, cinchas a todo independiente. O sea que a estas tres de aquí también, cinchas independientes. Y bueno, creo que, a ver, maquinarias y cosas de esas normalmente traen sus ganchitos para amarrarlas con cadenas o con eslingas también, algún torito que podáis llevar en alguna lona. En fin, luego hay muchas más mercancías que, oye, que no sabemos, son un poco más indefinidas y nos tenemos que buscar las habichuelas. O lo amarras por la rueda, como los tractores, en fin, es que hay un montón de cosas. Pero a grosso modo yo creo que he dejado claro, medianamente claro, cómo lo podemos hacer en un trabajo normal. Así que bueno, si os gusta el vídeo, si os ha gustado, si os ha servido de algo, ya sabéis, ese like, muy importante los likes, que si no, no posicionan los vídeos YouTube y no me veis y no podéis aprender cosas tan interesantes como estas. Así que ese like, los comentarios, si alguien sabe amarrarlo de alguna otra forma, que lo deje también en los comentarios porque nos viene bien, a mí también, de verdad. Oye, pues mira, yo las bobinas las pongo así de esta manera y tal y cual, no sé qué. Oye, he visto unas cantoneras que tal, que cual, no sé qué. Todo. Dejadlo en los comentarios porque yo también quiero aprender, obviamente. Yo no lo sé todo, ojalá lo supiera todo. Montaría yo, bueno, a las 3 de la mañana con la bola de cristal, ya sabéis. Mira qué bonito, los Rotru. Esto es por el presupuesto que da el canal. Uf. En fin, si os ha gustado el vídeo, lo dicho, el like, suscríbete, campanita, si te mola, deja los comentarios, compártelo con tus conocidos. Oye, he visto un canal muy chulo de un tío que no para de hablar. Compártelo. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.